Bueno, buenas tardes. Nosotros somos ZPC Rocket Team, un equipo de investigación y desarrollo compuesto por estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional Argentina, de la Regional AEDO, y expondremos en esta ocasión nuestro proyecto referido al control aerodinámico del rolido en cohetes. La problemática que nos hemos propuesto analizar ha sido el control del rolido en cohetes por medio de la aplicación de superficies aerodinámicas. El objetivo es construir un sistema movilizable que pueda ser instalado en modelos de cohetes, teniendo en cuenta las respectivas adaptaciones físicas y paramétricas pertinentes al modelo, las cuales serían también resueltas por las bases desarrolladas en este trabajo. El proyecto comienza con el modelado matemático. Para realizar el modelado se deben hacer ciertas hipótesis, como la simetría tetragonal o parámetros atmosféricos constantes. Lo bueno es que para un cohete modelo, estas hipótesis se suelen cumplir bastante bien. El paso siguiente es el de describir las fuerzas que actúan sobre el modelo. Se puede ver en la figura 2 la velocidad de rolido, el torque CLDA que le induce y un torque de resistencia CLP. Esta resistencia no se debe a la fricción, sino al ángulo de ataque que se induce sobre la aleta debido al nuevo viento relativo, originado por la velocidad tangencial. En la figura 3 se puede ver que el ángulo de incidencia se le resta al ángulo inducido. Pero, ¿qué pasaría si la aleta no tiene ángulo de incidencia? El ángulo inducido produciría una fuerza contraída en rolido, tendiendo a eliminarlo. Las ecuaciones que representan estas fuerzas pueden parecer complejas, pero no son más que la sustentación por una distancia, es decir, un torque. La complejidad radica en encontrar el valor de estos parámetros, como el de la pendiente de sustentación. Reemplazando los parámetros obtenidos en las diapositivas anteriores en la segunda ley de Newton, se puede obtener una función de transferencia, luego de aplicar la transformada de Laplace, que relacionará el ángulo de incidencia de la aleta de control con la velocidad de rolido del cohete. Si se quiere obtener la función de transferencia para el ángulo de rolido, solo se debe integrar la anterior, o lo que es lo mismo, dividirla por S. Para la construcción de las aletas de control se crearon modelos basándose en los cálculos preliminares para conseguir un valor aproximado de la superficie que se requeriría para generar las fuerzas necesarias. Se crearon dos modelos de aletas distintos, un par móvil que actúa de control y otro par regulable al que se le puede dar un ángulo de ataque para simular el giro de un cohete por imperfecciones del diseño. Inicialmente se realizaron los cálculos a mano y en una etapa más avanzada del proyecto se realizó un análisis por CFD para corroborar los datos obtenidos y para permitir la construcción de una curva de sustentación aproximada. Los resultados son los siguientes gráficos. A la izquierda, la curva de sustentación de las aletas de control, aproximada con los coeficientes a los ángulos 0, 5, 10, 15, 20, 35 y 45 grados. A la derecha, se comprobó que, sin control, el modelo acoplado a una serie de rodamientos, que son los que se utilizarán para el túnel de viento, se detendrá por sí solo luego de un tiempo. El objetivo del sistema de control es, por lo tanto, lograr una disminución notable de dichos tiempos. Lo que vemos aquí es el diagrama de bloques del control de velocidad de rolido. Es interesante notar las dos secciones definidas. Lo que está dentro del rectángulo rojo representa las características físicas del cohete, y modificarlas requiere de un rediseño o fabricación de nuevas partes, entre otras cosas. Lo que está fuera del rectángulo rojo son solo parámetros del controlador. En nuestro caso son simplemente números en un Arduino, por lo que son fácilmente modificables. En este caso vemos el diagrama de bloques para el control del ángulo de rolido, donde podemos notar el integrador a la salida de la función de transferencia principal. El siguiente paso es introducir el diagrama de bloques en el controlador, que no es más que introducir los bloques a código. Podemos ver la entrada de velocidad, el control del servomotor, las ganancias del controlador, que fueron debidamente tuneadas con el diagrama de bloques anterior, y por último se restringe el ángulo de las aletas para que éstas no entren en pérdida. Este es el esquema del PID utilizado. Se puede ver el término derivativo y el integrador, que incluyen anti-windup para limitar el error acumulado y mejorar la respuesta. Finalmente se calcula la salida del PID sumando todos los términos. Respecto a la electrónica implementada, se optó por utilizar la plataforma Arduino, la cual se caracteriza por su bajo costo y disponibilidad en el mercado. Un microcontrolador Nano versión 3 actúa como central, recopilando los datos de un giróscopo y comandando los servomotores. El recopilado primario de datos se efectúa en una tarjeta microSD. Respecto a los prototipos de prueba construidos para evaluar el sistema,
transcurrimos por varias etapas. En primera instancia, se buscó verificar una versión básica del sistema, en la cual pudiéramos detectar cuáles eran las dificultades principales, para luego poder dimensionar la estructura del cohete y sus componentes. Considerando entonces las dimensiones y los materiales más utilizados, tanto en el mercado como en los proyectos de prueba de cohetes y sistemas secundarios similares, se definió la estructura base del prototipo, con una combinación de materiales compuestos y de impresión en 3D según los primeros diseños y las caracterizaciones realizadas. Con este modelo se procedió a evaluar las primeras respuestas y el comportamiento del sistema para con un flujo de baja velocidad. Por último, se diseñó una estructura modulizada en bloques de potencia y de comando, con los accesos de datos y energía ocultos en la nariz y de fácil acceso. Realizadas las pruebas para bajos regímenes de velocidad, se constituyó el diseño final, adaptado y parametrizado para las características del prototipo y del túnel de viento en el cual posteriormente fue evaluado. Previo a evaluar en el túnel de viento, se realizó una simulación de todo el modelo para determinar la óptima parametrización del controlador. También se efectuaron balances estáticos y dinámicos, y se realizaron pruebas para verificar la resistencia estructural del prototipo. Las pruebas de control de velocidad consistían en una entrada de 12 radianes por segundo en sentido antihorario, seguida de una de 12 radianes por segundo en sentido horario. Luego de esto, el cohete se detendría y buscaría la posición de 0 grados. Luego de alcanzar 0 grados, las entradas serían de 30, 60 grados, 90 grados, finalizando con 180. Los resultados de las pruebas en el túnel para el programa de control de ruido acaban siendo los siguientes. A la izquierda, los datos obtenidos de las pruebas, comparados con las simulaciones del mismo proceso a la derecha. Se puede ver que además de unas pequeñas perturbaciones luego del primer pico, el modelo simulado se acerca lo suficientemente bien a la realidad. Si se descartan las perturbaciones ya mencionadas, el único parámetro con un error considerable es el ángulo estacionario del servo, el cual puede deberse a múltiples pequeños desperfectos en el modelo construido, ya sean desbalances, fricción, precisión de movimiento de los servos, etc. Como es de esperarse, el error de estado estacionario es 0, ya que los servos tienen la capacidad de seguir regulando el cohete hasta alcanzar el valor deseado, en este caso particular, velocidad 0. Para el programa de control de ángulo se aplican los mismos criterios que en el caso anterior. Las diferencias más notables son que la mayoría de los saltos de ángulo del modelo del túnel no tienen sobreimpulsos tan altos como los simulados, con algunos casos particulares como el de 90 a 180 grados, aparentando directamente no tener sobreimpulso, es decir, actuando como un modelo sobreamortiguado. Verificando los datos finales, se nota que, efectivamente, son los sobreimpulsos los que muestran los mayores errores. Otros parámetros, como el tiempo de crecimiento, son ligeramente más lentos en la práctica que en la simulación, en la mayoría de los casos. Se asume que esto ocurre por desperfectos del modelo construido, entre ellos, un momento de inercia distinto del calculado. A pesar de ello, se comprueba, junto con el gráfico anterior, que las respuestas real y simulada son lo suficientemente idénticas como para considerar el modelado un éxito. El cohete responde de la manera esperada. Como conclusión, podemos decir que los resultados obtenidos han sido satisfactorios. La modelización realizada pudo ser aplicada y testeada con gran precisión, puesto que las respuestas obtenidas resultaron muy próximas a las simuladas originalmente. El próximo paso a efectuar será la implementación de este módulo en un cohete modelo de diseño propio.